Los libros de Esdras y Nehemías no tratan sobre el sacerdote Esdras o el gobernante Nehemías, sino trata sobre Dios, sobre el amor de Dios y sobre los buenos propósitos que Él tiene para su pueblo. Por eso el objetivo de la lección de esta semana es resaltar la intervención de Dios en la historia y la centralidad de la palabra de Dios en el ministerio de Esdras. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos comenzando un nuevo trimestre, tenemos una nueva lección y tenemos un nuevo tema. Vamos a estudiar dos libros de la Biblia y estos dos libros son el libro de Esdras y también el libro de Nehemías. Y el título de la lección de esta semana que todos hemos estudiado es Encontrarle sentido a la historia, Zorobabel y Esdras. ¿Todo bien? Vamos entonces a enfocarnos en tres asuntos en la parte de la exploración del texto. Y yo quería que ustedes puedan anotar, ustedes pueden sugerir otros temas. Este es apenas nuestra contribución. En primer lugar, vamos a hablar sobre la destrucción de Jerusalén y la deportación a Babilonia del pueblo de Dios. En segundo lugar, el regreso a Jerusalén. Y en tercer lugar, la centralidad de la palabra de Dios. Vamos al primer asunto, la destrucción de Jerusalén. ¿Cómo comenzó esta destrucción, esta deportación a Babilonia? Y fue Nabucodonosor, el poderoso rey de Babilonia, que destruyó Jerusalén, que era la capital de los judíos. Y esto ocurrió en 3 etapas consecutivas. La primera destrucción fue en el año 605 a.C. y está escrito en Daniel capítulo 1, versículo 1 y 2. El segundo acto destructivo ocurrió en el año 597 a.C. y está en Segunda Reyes la descripción. Y la tercera y última destrucción ocurrió en el año 587 y 586 a.C. Para el pueblo de Dios, esta destrucción significó una profunda crisis de fe. Los israelitas fueron deportados a Babilonia y esto sucedió en el año 606 al 605, hasta el año 537-536 a.C. Y las profecías de Jeremías 25:11 anunciaban que Judá permanecería destruida, desolada durante 70 años. Y el texto dice así: toda esta tierra se tornará una ruina desolada y esas naciones estarán sujetas al rey de Babilonia durante 70 años. Ahí está esta profecía completamente clara. El segundo asunto de la lección es el regreso a Jerusalén. Isaías también profetizó que Dios libraría a los exiliados a través de un hombre llamado Ciro, según Isaías 45. Y justo antes del final de los 70 años del exilio en Babilonia, cayó el reino de Babilonia y subió al poder Ciro, el rey persa, en el año 539. Y durante su primer año en el cargo en Babilonia, que era en el año 538 a.C., Ciro emitió un decreto que permitía a los judíos que estaban exiliados regresar a Jerusalén, y eso está en Esdras capítulo 1, versículo 1 al 4. El Señor puede usar incluso a personas no creyentes para cumplir sus propósitos en la tierra. Nosotros encontramos en la palabra de Dios 3 retornos del exilio a Jerusalén. Y el primer retorno fue en el año 537-536 a.C. y fue liderado por Zorobabel junto con el sumo sacerdote Josué. El primer regreso de los sobrevivientes del cautiverio a Jerusalén está descrito en Esdras capítulo 3. Y en obediencia, lógicamente, al decreto emitido por el rey Ciro, alrededor de 50,000 personas retornaron a Judá, a Jerusalén, según Esdras capítulo 2, 64 y 65. Y Zorobabel se convirtió en el primer gobernador de Judá después del exilio en el año 537-536 a.C. y él comenzó a restaurar el templo. El segundo regreso a Jerusalén ocurrió en el año 457
antes de Cristo. Y el segundo grupo regresó con el sacerdote Esdras. Y esto está descrito en Esdras capítulo 7. Este regreso tuvo lugar en el 7º año del rey Artajerjes, como describe Esdras 7:7. Y el libro de Esdras enumera alrededor de 1500 hombres, más o menos en total, y aproximadamente 5 a 6,000 personas que incluían mujeres y niños. Y el tercer regreso a Jerusalén ocurrió en el año 444 a.C. Y este grupo fue dirigido por Nehemías, que viajó desde Susa para reconstruir los muros de Jerusalén. Esta era su función, los muros de Jerusalén. Y esto lógicamente con el apoyo de las cartas que fueron enviadas por el rey Artajerjes. El tercer asunto de la lección de esta semana es la centralidad de la palabra de Dios. Para mí esta es la parte más importante. La Biblia, por lo menos aquí, identifica a Esdras como un escriba diligente y también como alguien que tenía un corazón dispuesto, alguien que se había preparado o había preparado su corazón para la palabra de Dios. Y Esdras capítulo 7 y el versículo 10 dice que se dedicó a 3 cosas: estudiar la palabra, practicar la palabra y enseñar la ley de Dios. 3 benditas prácticas podemos resaltar. Una vez más, estudiar la palabra, practicar y vivir la palabra y enseñar la palabra o a la ley de Dios a los demás. ¿Saben que a medida que Esdras comunicaba la palabra a los demás, su capacidad para trabajar aumentaba? Porque cada vez que uno comparte, sus capacidades mejoran. Una contribución importante de Esdras fue reunir todas las copias de la ley que se habían encontrado para ser transcritas y también distribuidas al todo el pueblo. Y realmente no existe reavivamiento genuino sin el estudio diligente de la palabra de Dios. Por eso es que cada vez que Dios quiere hacer algo grande, primero pone a las personas a orar, a estudiar la Biblia, y entonces Él hace los grandes milagros. Sin duda que el estudio de la Biblia debe ser la base de todo emprendimiento de la iglesia. Tú quieres emprender un movimiento, algún programa, un proyecto, vamos a orar y vamos a estudiar la Biblia. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. Esdras no le pidió al rey una escolta de protección militar. ¿Él qué hizo? La Biblia dice que ellos ayunaron y oraron para que Dios los guiara, para que Dios los protegiera en esta misión. Y Dios les proporcionó la seguridad que necesitaban. Esto está registrado en el libro de Esdras, capítulo 8. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Ellos estaban cumpliendo la misión de Dios. Cuando un pueblo, cuando una iglesia se propone estudiar la palabra de Dios o se propone iniciar un proyecto misionero y entonces ellos oran y claman a Dios, Dios los va a bendecir de forma extraordinaria. Y en segundo lugar, Dios bendice de una forma sobrenatural a las personas que se tornan instrumentos para poder causar interés en el estudio de las Escrituras en otras personas. Así que Dios te use como instrumento, así como Esdras, para enseñar la Biblia, para promover la Biblia, para hacer la Biblia un instrumento de base para la fe de todos los creyentes. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a aquellos que son como Esdras, instrumentos para hacer una bendición para los demás. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Les recordamos nuestro lema. Estamos también en el mes que vamos a celebrar los 166 años de la escuela sabática. Y vamos a celebrar renovando nuestro lema y nuestros objetivos por la cual existe la escuela sabática, y tendremos un lindo bautismo también. Que Dios los bendiga. Recuerden nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.